Sean todos bienvenidos a este espacio. Quien los acompaña en esta oportunidad es Yorlis Hayaro. Hoy vamos a estar conversando acerca de los vicios del lenguaje. Entrando en contexto, los vicios del lenguaje, o barbarismos como también suelen llamarse, son errores sintácticos, semánticos o de uso que están presentes en el habla coloquial o el registro escrito. Existen muchas variantes dependiendo de la cantidad de palabras, la estructura de la frase, la pronunciación, la gramática, etc. Algunos pueden ser considerados errores y otros como vicios. Es por esto que los vicios pueden terminar convirtiéndose en algo aceptado por su uso frecuente en determinados lugares. Este es el ejemplo de imprimido, freído o proveído. Estos verbos que suenan mal, pero que están bien, que en el español cuentan con dos participios, uno regular y otro irregular, según lo explica la Real Academia Española. Entonces, imprimir es imprimido o impreso, freír, freído o frito, y proveer, proveído o provisto. De las dos formas se pueden usar instintivamente. Este vicio se le conoce como analogía y consiste en la creación de nuevas formas lingüísticas o de modificación existente. También tenemos el solecismo, que son errores sintácticos que se evidencian en la estructura de una oración con respecto a lo que es la concordancia y composición. Ejemplo, a buen fin en vez de con buen fin. El vulgarismo son palabras o frases que se utilizan de una forma incorrecta en un determinado idioma. Por ejemplo, agarré y se lo dije, ¿cómo estás? ¿Dijiste o aiga? Dicho esto, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el licenciado Ricardo Tarazona, quien ejerce el periodismo desde el 2015, actualmente corresponsal de BPI TV, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y especialista en derechos humanos. Bienvenido, licenciado. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Yorlis, a ti por tomarme en cuenta para este trabajo universitario y bueno, desearte muchos éxitos porque vas a ser una futura colega. Así que eso es importante, se necesitan muchos profesionales acá en nuestro país. Y bueno, nada, a tus órdenes, a lo que bien quieras preguntar, pues. Gracias, licenciado. Bueno, el día de hoy estamos tocando esta temática de los vicios del lenguaje. Como profesional del periodismo, me gustaría comenzar sobre cuál es su opinión. ¿Qué opina usted de los profesionales con formación académica que siguen cometiendo vicios del lenguaje? Bueno, fíjate, todos hemos sido en alguna eh, ocasión víctimas de los vicios del lenguaje, ¿no? Y bueno, quizás parte un poco por el tema de la costumbre de esta forma de expresión, ¿no? Dependiendo la cultura, la idiosincrasia de los pueblos también, todo influye, ¿no? Y es difícil a veces, dependiendo el origen de cada persona, digamos, desarraigar tipos de expresiones, términos, al momento de dirigirnos a una masa importante, porque vale destacar que el periodista es eso, el periodista es un instrumento de las masas y con ello, por supuesto, tiene la difícil tarea de educar y de ser, digamos, espejo para los demás y de allí la importancia de saber cómo se expresa, los términos que usa. Y sí, bueno, quizás como profesionales de la comunicación sea un poco difícil, ¿no? Cumplir con tanta rigurosidad en este sentido, pero creo que lo importante en todo caso es eh, actualizarnos constantemente. ¿Ok? Si un profesional de la comunicación, por muchos años que tenga, mira, la vieja escuela, o sea, lo que nos dieron en la universidad lo que me dieron en la universidad hace 8 años, no es lo mismo que están dando ahora. Imagínate entonces estos colegas que estudiaron hace 30, hace 40 años atrás. Entonces, el periodismo es una constante actualización, ¿ok? ¿Qué términos se están utilizando actualmente? Leer mucho para evitar precisamente estos vicios del lenguaje. Cuando hablamos de los vicios del lenguaje, hablamos de aquellos términos que no están digamos, establecidos.
que no se encuentran en la normativa establecida, ¿ok? Y cuando hablamos de la normativa establecida, bueno, hablamos de la Real Academia Española, por ejemplo, que es la encargada de, digamos, reafirmar los términos de la sociedad que se usa en el mundo, ¿ok? Y la Real Academia Española no es una figura que, bueno, inventa términos, ¿no? Sino que se nutre precisamente de los términos que van saliendo, que están en boga, los estudia, los analiza, de dónde viene, el significado de esto, y bueno, por eso es algo, es muy dinámico, ¿no? Y sobre todo ahora con el crecimiento, todo este ímpetu de las plataformas sociales, es difícil estar al día. Créeme que es bastante difícil estar al día, y te lo dice una persona que, o sea, pasa 12 horas en el teléfono, o sea, informando, investigando, todo lo hacemos en el teléfono, todo lo hacemos a través de la internet, y eso es una espada de doble filo. O lo usamos para actualizarnos, para aprender, y ser instrumento de aprendizaje para los demás, o sencillamente nos quedamos estancados y echamos para atrás, porque de eso también se trata. Justamente, licenciado, ya que toca el tema de lo que son las redes sociales, y como periodista activo, como usted bien lo dice, no solo los periodistas, sino también las personas actualmente pasamos horas en el teléfono, en las redes sociales. ¿Cree usted entonces que las redes sociales están fomentando los vicios del lenguaje? Mira, bueno, sí, para contestártelo así en seco, por supuesto, sí. El Internet ha sido una puerta abismal que se ha abierto para todas las personas en el mundo. Y esto, por supuesto, ha dado la libertad de que muchas personas digan y expresen lo que quieren y como lo quieren, ¿no? Entonces tenemos allí, digamos, un recipiente de información, ¿ok? Cuando entramos en Facebook, cuando entramos en Instagram, en Twitter, vemos allí cantidad y cantidad de información. Es como cuando entras en una maquinita de esta con papelitos voladores y tienes que escoger uno. O sea, hay que sacar con pinzas la información que quieres y tener mucha pericia para eso, ¿no? Porque de eso se trata el Internet. Hay muchas personas allí hablando y no precisamente como se debe, ¿ok? Entonces, bueno, yo uso el Internet muchísimo, como te comenté, para estudiar, para trabajar, para informar, pero no todas las personas andan en esa dinámica. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque el Internet es tan amplio que no mide grupos etarios. O sea, tenemos a un niño de 8 años leyendo lo mismo que está leyendo una persona de 60 años, el mismo contenido. A veces vemos en TikTok que personas, o sea, de cualquier edad, entre niños y personas de la tercera edad, viendo allí TikTok, viendo los mismos contenidos, aprendiendo quién sabe qué cosas. Entonces, por supuesto, el Internet, como te lo decía anteriormente, es un arma de doble filo, porque hay muchas personas allí hablando de la manera que quieren, y entonces las personas que, de pronto el mensaje que sí se necesita difundir, las personas profesionales que de pronto usan el Internet para trabajar, para educar, no es precisamente el mensaje que se hace más viral. A veces lo que se hace viral en el Internet es precisamente lo popular, lo que está mal escrito, lo que está mal hablado. Entonces, por eso es importante nosotros hacer como que un auto ejercicio, ¿ok? Desde saber cómo escribimos, qué estamos escribiendo y cómo lo estamos diciendo, porque ese es otro tema. A veces hablamos de una forma y escribimos de otra manera. Entonces, eso, pensar dos veces cómo lo vamos a escribir y pensar dos veces cómo lo vamos a decir, porque no sabemos si de aquel lado está un niño, una persona de la tercera edad que nos está viendo o leyendo. Exactamente como lo dice usted, y más ahora con el auge de los influencers, tenemos los vicios del lenguaje, sobre todo este extranjerismo, que aquí lo llamamos mucho el Spanglish. Y podemos decir que está bien, porque en algunos países se utiliza, como Puerto Rico, pero no de la mejor manera lo utilizamos, ejemplo, en este país o en muchos otros. También, como tú lo mencionas, los niños de hoy en día que están muy también, vamos a decir, en esto de las redes sociales, y que puede afectar de alguna manera. Y bueno, también es responsabilidad de nosotros, los adultos, que esto pase o que no pase. También tocando justamente eso, ¿no? De que tú llegaste a decir que
se puede convertir en algo normal, pues desde siempre hemos visto lo que son los vicios del lenguaje, sí, hemos evolucionado en cuanto a la educación. Pero ¿cree usted, licenciado, que en circunstancias coloquiales podemos catalogar normal los vicios del lenguaje? Mira, los vicios del lenguaje son los vicios del lenguaje. O sea, eso no se puede normalizar, ¿ok? Y ya eso está identificado. O sea, desde agregarle una S a una palabra en lugar de entendiste, o en lugar de esto que tú mencionas, los extranjerismos. O sea, si tenemos una lengua tan diversa, un español tan bonito, o sea, que todo, o sea, tú sabes la cantidad de personas que quisieran aprender español. Entonces, solo necesitamos hacer uso del español como se merece, ¿no? Entonces, a veces abusamos de estos términos extranjeros y queremos entonces incluirlo en nuestra forma de expresión, ¿no? Entonces, parte desde allí, o sea, los vicios del lenguaje ya están allí. Ahora, hay cosas que no podemos cambiar. Como te decía anteriormente, la Real Academia Española se nutre de la idiosincrasia de los pueblos, ¿ok? Hay términos que se han introducido recientemente. Por ejemplo, blogger. O sea, ¿qué es un blogger? ¿Qué es un blogger? Entonces, de tanto usar, de tanto hacerse tendencia esta palabra, la Real Academia Española investiga e introduce este término. Ok, la persona que se encarga de crear blog, de generar contenido, digamos, no sé, otro término reciente que la Real Academia Española haya aprobado, no sé, que se le esté dando mucho uso actualmente. Community manager, timeline, son términos extranjeros, pero que sean universalizados, que ya prácticamente se usan a nivel mundial, pero que tienen un concepto, tienen un contexto, tienen un significado y un propósito, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo cambiamos el tema de que, por ejemplo, yo estoy en una comunidad que se llama Palo Quemado? Entonces, porque yo quiero sonar bien, porque yo no sé, quiero hablar bien, quiero hablar mejor, entonces estamos en la comunidad Palo Quemado. O me toca presentar a una agrupación acá en San Felipe que se llama Dame Pa' Matala. Entonces, porque considero que esa no es la forma como se pronuncia, mire, con usted la agrupación Dame Para Matarla. O sea, ya esas son cosas que yo no puedo cambiar. Si la comunidad se llama Palo Quemado, es Palo Quemado. Si es Dame Pa' Matarla, es Dame Pa' Matarla. Esas son cosas que sí se pueden normalizar, ¿ok? Lo que no se puede normalizar es lo que ya está previamente establecido en la Real Academia Española. Justamente allí vamos. Hay palabras bastante puntuales, eso sí, que se han incluido o que con el tiempo la Real Academia Española ha incluido. Tenemos los verbos imprimir, ejemplo, muchas personas dicen imprimido, y justamente la Real Academia Española, esto es bastante reciente, dio a conocer de que de estos verbos hay uno regular y uno irregular, es decir, que sí se puede usar, pero bueno, actualmente seguimos corrigiendo las personas que a veces nos suena un poquito mal. Cuando lo escuchamos. Exacto. Entonces, ¿qué opinas sobre estos errores que con el tiempo se vuelven comunes y que, bueno, sí, bueno, eso es lo que estamos tocando ahorita? La Real Academia Española los incluye en el lenguaje. Sí, es lo que te comentaba. O sea, cuando ya un término ha formado parte de las costumbres de una determinada población, de una etnia, de un grupo mayoritario de personas, un importante número de masas de personas manejando este término. Y además el término no es un término vulgar, sino que tiene un significado, tiene un propósito. Entonces, por supuesto, la Real Academia lo incluye, ¿no? El tema está en cuando hacemos uso de términos que no tienen ningún tipo de significado, lo usamos simplemente como por ocio, como por deporte o por diversión. O sea, cuando muy bien podemos descubrir que hay términos asociados que hay conectivos que podemos usar perfectamente y nutrir nuestro léxico, y sobre todo, esto que te comentaba, o sea, nosotros somos instrumentos. Nosotros los periodistas somos maestros, somos psicólogos, somos muchas cosas en una sola profesión.
Entonces, cuando nos paramos frente a una cámara, cuando estamos conversando frente a una cámara como en este momento, no sabemos cuántas personas nos pueden estar viendo. Entonces tenemos la oportunidad, fíjate el doble propósito que tenemos como periodistas y el enorme privilegio, además, porque no se trata solamente de informar, Gabriel García Márquez lo decía, tenemos, ser periodista es tener la oportunidad de cambiar algo todos los días, y no desde el punto de vista informativo, no solamente desde el punto de vista informativo, porque yo vivo en una comunidad, informo lo que está pasando, las carencias de servicios públicos tal vez, y genero una acción en las autoridades porque van y solucionan, pero es que a nivel educativo también puedo generar un cambio, también puedo generar una acción en la sociedad, cuando de forma consciente las personas que nos están viendo van absorbiendo esa forma de expresar, ese lenguaje, esa forma de hablar, los niños sobre todo, que están en esa etapa de que absorben todo lo que escuchan y ser un modelo para ellos. De eso se trata. Bueno, licenciado, sin duda alguna, en toda nuestra conversación sobre los vicios del lenguaje, hemos escuchado ciertas recomendaciones que ha dado usted, pero ya para finalizar me gustaría que nos diera algunas más o algún mensaje que dar a los futuros comunicadores sociales o a los estudiantes de comunicación social para no cometer estos vicios del lenguaje en un futuro. Fíjate, ya como te lo mencionaba, yo creo que hay que pensar muy bien lo que decimos, lo que escribimos, pensar hasta dos veces como la forma en la que nos vamos a expresar. eh, y no es algo que tiene que ser tan riguroso, ¿ok? A veces nos atormentamos y te lo comento desde mi experiencia. Cuando estudiaba periodismo, tenía mucho miedo de equivocarme, tenía mucho temor a hacerlo mal, porque eh, tenía maestros de maestros, y tuve maestros muy malos también, pero traté de imitar a los buenos y yo quería ser como ellos, pues, y yo decía, yo no voy a poder, yo en algún momento me voy a equivocar, porque es que son tantas cosas, o sea, son tantos términos, y entonces si me voy por sucesos es peor, que si disparo, que si balazo, que si esto, que si hurto, que si robo, que si no significa lo mismo, no, yo me vuelvo un 8, se me olvida todo, ¿sí me entiendes? Entonces, no se vuelva un 8. O sea, es leer continuamente, es actualizarnos continuamente y de forma empírica todo va a ir llegando, todo va a ir llegando. Y es ponerle amor a lo que hacemos, es ponerle amor a lo que hacemos y evitar los tecnicismos. Es decir, sí, todo lo que dije es cierto, somos un espejo, tenemos la responsabilidad de educar, pero tampoco caigamos en el tecnicismo, tampoco tenemos que ser tan científicos y hablar de una forma, bueno, pues, o sea, o sea, única. ¿No? Tenemos que ser lo más sencillo posible, usando un lenguaje adecuado, pero lo más sencillo posible, que nos entienda un niño de 8 años y que nos entienda una persona de 60 años. De eso se trata, porque los vicios del lenguaje son una pared. Los vicios del lenguaje son una pared que impiden la descodificación del mensaje de aquel lado de la persona que nos está escuchando. ¿Ok? Entonces, si queremos transmitir un mensaje, si somos comunicadores sociales, la idea es que el mensaje llegue, la idea es comunicar. ¿Ok? Entonces, podemos colocar esa pared de dos maneras, a través de los vicios del lenguaje o inclusive a través del tecnicismo. O sea, ni tampoco una cosa ni tampoco la otra. Entonces, seamos, digamos, ecuánimes en ese sentido, de manera que nuestro mensaje pueda ser asertivo y lograr entonces el cometido de nuestra profesión, esta hermosa profesión que tenemos en nuestras manos y que se necesitan muchos más así como tú. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, licenciado, por impartirnos todos esos conocimientos y, por supuesto, esas recomendaciones bien recibidas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. De verdad, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Un placer haberlo tenido por acá. Y esto ha sido todo por hoy, así es que muchísimas gracias. Será hasta la próxima.